Hola Mix, como siempre te recuerdo que estaré complementando el resumen con los detallitos jugosos que se omitieron de la novela ligera Tomo 4. Disfruta el resumen. Lola le confesó a Mao Mao que había dicho que ella era la nueva boticaria solo para protegerla de su madre. No quería que saliera lastimada porque, aunque su padre siempre insistía en que Shen Mei no había sido así antes, Lola estaba segura de que era mentira. Desde que tenía memoria, su madre habría sido cruel con Suirei y las damas de compañía. Disfrutaba corrompiendo a las mujeres de su familia y su padre nunca decía nada. No podía oponerse a Shen Mei porque, aunque técnicamente era el líder del clan Shi, solo lo era de nombre. Su familia lo había adoptado para casarlo con Shen Mei y darle un puesto político. Y lo peor, Shi Shou la amaba. A pesar de todo, jamás se atrevió a enfrentarse a ella porque sabía que Shen Mei lo odiaba por haber tomado como esposa a la hija ilegítima del emperador anterior. Él se aferró a la esperanza de que, si la dejaba hacer lo que quisiera, tal vez algún día lo perdonaría y volvería a ser la mujer que él recordaba. Pero ya pasaron 20 años y Shen Mei ya no es la misma. Ahora está tan perdida en su resentimiento que sueña con una rebelión. Lowland la veía peor que un insecto de esos que devoran al padre de sus crías solo para sobrevivir. Shen Mei, en cambio, no hacía nada por necesidad, solo quería ver el mundo arder. Lowland no quería ser como ella, por eso tomó los abortivos, y ya que estaban en confianza, también admitió que había investigado a Mao Mao. Le resultó curioso que tuviera tanto en común con Suirei. Las dos eran hijas de altos funcionarios, criadas por boticarios, pero Mao Mao la cortó en seco y aseguró que ella no tenía ni padre ni madre, solo a su viejo, refiriéndose así a Lowman. Lowland sonrió y le dijo que eso era exactamente lo mismo que decía Suirei, y entonces dejó caer una mentira al decir que tal vez Suirei no era su hermana, pues sabía lo astuto que era su padre, y si Suirei realmente tenía sangre imperial, no era descabellado pensar que quería mantenerla bajo su control. Lowland quería convencer a Mao Mao de que su hermana no tenía nada que ver con el clan Shi, solo para protegerla del castigo del emperador, pero Mao Mao sabía que todo eso era una mentira. Suirei se parecía demasiado a Lowland, incluso tenía la misma mirada, y aunque no fueran hermanas, igual sería castigada por estar demasiado envuelta en el desastre del clan Shi. Después, Lowland puso el cuerpo de Kyo en la cama y le lanzó una indirecta a Mao Mao al decir que si esos niños fueran insectos, habrían sobrevivido al invierno. En ese instante, Mao Mao comprendió lo que estaba pasando. Shisui iba a sacrificarse y la había llevado a esa habitación para que se hiciera cargo de los cuerpos de los niños. Mao Mao, desesperada, extendió su brazo hacia Shisui. Pensó que debería huir con Suirei y dejarlo todo atrás, porque eso era lo que ella haría. Siempre ponía su bienestar primero, o eso era lo que creía, pero por alguna razón, esta vez no podía hacerlo. No quería dejar que Shisui pagara las consecuencias. Apretó su muñeca con fuerza, sin saber siquiera por qué. Solo sabía que quería que su amiga sobreviviera, pero Shisui tenía un deber que cumplir. Se soltó del agarre de Mao Mao y le dijo que su orgullo no le permitía huir. Mao Mao insistió, le rogó que escapara, pero Shisui sonrió y usó las propias obsesiones de Mao Mao para explicárselo, así que le preguntó: si te dieran un veneno rarísimo y solo tuvieras una oportunidad para probarlo, ¿qué harías? Mao Mao ni siquiera dudó al decir que se lo bebería de un trago. Shisui sonrió, aliviada, porque en ese momento Mao Mao la entendió. Se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la salida. Mao Mao quería detenerla, pero no sabía qué decir, así que corrió tras ella, tomó su mano y le pidió que al menos la dejara desearle buena suerte. Eso la sorprendió porque conocía bien a Mao Mao y sabía que ella nunca diría algo así, pero Mao Mao respondió que no tenía nada de malo decirlo de vez en cuando. Así que se quitó del cabello la horquilla que Jinshi le había regalado y se la ofreció a Shisui, asegurándole que tenía que devolvérsela, porque era un regalo especial. Shisui sonrió y le pidió que no dijera tonterías, porque en lugar de devolvérsela, la iba a vender. A Mao Mao no le importó que la vendiera y metió la horquilla en los pliegues de su túnica. Shisui preguntó por qué no se la ponía en el cabello, y con calma, Mao Mao llevó a Shisui enfrente de un espejo y dijo que como tenía la cara llena de hollín, la horquilla llamaría demasiado
demasiado la atención. Shisui se miró en el espejo y no pudo evitar reírse. Parecía un mapache. Le dio las gracias a Mao Mao, le dedicó una última sonrisa y antes de irse, le dijo que le encargaba el resto. Mao Mao se quedó en medio de la habitación, atrapada en sus pensamientos. Las palabras de Shisui seguían resonando en su cabeza, pero afuera, en otro escenario mucho más tenso, Lacan estaba furioso. Se quejaba ante el príncipe de la luna por lo mucho que había tardado en iniciar el ataque. Lahan, en cambio, estaba mucho más tranquilo. Sabía que su padre podría perder el control y golpear al príncipe, así que le recordó algo que lo obligó a tragarse su enojo. Si ponía sus manos sobre un miembro de la familia imperial, el clan La sufriría las consecuencias, incluida Mao Mao. Así que por más frustrado que estuviera, no tenía otra opción más que tranquilizarse. Jinshi, que había escuchado a Lahan llamarlo miembro de la realeza, decidió preguntarle si sabía que Jinshi y el príncipe de la luna eran la misma persona. Lahan lo miró sin la menor sorpresa y con calma descarada respondió: obviamente. Y su razonamiento fue brillante. Según él, Jinshi y el príncipe de la luna tenían las mismas medidas en altura, peso, pecho y cintura, por lo que no podía haber dos personas con las mismas medidas. Además, para rematar, chuleó la belleza del príncipe, lamentando que no fuera una mujer. Pero Lacan no tenía paciencia para ese coqueteo descarado. Seguía desesperado por encontrar a su hija, así que cortó la conversación de golpe y exigió a Lahan que le explicara al príncipe el plan de ataque. Lahan, sin perder la compostura, detalló la estrategia. Debido al terreno irregular, el azufre y el salitre que se obtenían del polvo de aguas termales, era casi seguro que Shishou tuviera armas de pólvora. Suigetsu preguntó si se trataba de feifas, pero Lahan, casi con un gruñido, le dijo que no. Las feifas eran armas defensivas, pero lo que realmente les preocupaban eran los cañones que podían usarse desde los muros de la fortaleza para aniquilar a los soldados antes de que siquiera llegaran. Entonces, una idea se abrió paso en la estrategia. Si lograban evitar que usaran los cañones, tendrían una oportunidad real de victoria. Lahan lo mencionó y Lacan, con orgullo de padre, lo aprobó enseguida. Para eso solo tenían que destruir la reserva de pólvora. Antes de dar el visto bueno definitivo, Suigetsu recibió una objeción de Gao Shun. La Guardia Real solo estaba formada por los mejores soldados del país y hacer un ataque sorpresa no era digno de ellos, pero en ese momento no podían darse el lujo de ser demasiado honorables, así que finalmente aceptó el plan. Lacan le dio la orden a su hijo adoptivo y ambos salieron de la tienda. Pero antes de que pasara otra cosa, Gao Shun le recordó al príncipe que sus interacciones con Mao Mao tendrían que cambiar, y Jinshi, ya consciente de ello, solo asintió. O sea que le dijo que dejara de coquetear descaradamente con la hija de Lacan. Afuera, la tensión seguía subiendo. Lacan y Lahan escuchaban el reporte del grupo de exploradores. Rikuson tenía una noticia clave y mencionó que la nieve se iba a detener esa noche. Era la señal que esperaban. Podían lanzar el ataque. Lacan empezó a dar órdenes, preparando cada detalle del asalto mientras se repetía que todo esto era para salvar a su hija. En la fortaleza del clan Shi reinaba el caos. Una explosión sacudió los cimientos del lugar y, como buen cobarde profesional, Shishou corrió a esconderse a su habitación. A pesar de haber considerado alertar a los demás, la parálisis del miedo lo venció. ¿Para qué intentarlo siquiera? El ejército imperial, el más letal y honorable del país, ya estaba a las puertas y estaban acabados. Mientras esperaba su final, Shishou se sumió en una espiral de remordimientos. Todo lo que había hecho, lo había hecho obedeciendo órdenes del difunto emperador. Por eso lo llamaban su hombre más leal. Incluso en su vejez, el emperador le había encomendado una tarea inusual: casarse con su hija ilegítima, una niña nacida de la sirvienta Taiho. El emperador la había expulsado por vergüenza, pero luego se arrepintió. Pensó que, en manos de Shishou, esa hija podría al menos tener una vida cómoda. Pero Shishou no quería casarse así. El trato solo se cerró cuando el emperador le ofreció lo que más deseaba: la devolución de su ex prometida y su primer amor, Shen Mei, una mujer de belleza legendaria que había sido recluida como concubina real. Aunque el emperador jamás la tocó, su vida quedó marcada. Cuando volvió a la mansión del clan Shi y descubrió que Shishou ya tenía esposa e hija, el rencor que Shen Mei sentía hacia todos, el emperador, su propia familia y especialmente Suirei, la hija de Shishou, creció como una llama devoradora.
Para vengarse, Shen-mei dio a luz a Loulan, una hija que heredaría su belleza, con la única intención de usarla como instrumento de venganza. Planeaba introducirla en el palacio como concubina y al mismo tiempo corromper y destruir al clan Shi desde adentro. Transformó la mansión en un lugar de decadencia donde las mujeres de la nobleza eran inducidas a los placeres más bajos. Cuando Shishou despertó de su letargo y fue al cuarto de su esposa, se encontró con un horrible escenario. Shen-mei se divertía con sus invitados como era costumbre, pero la tensión subió cuando las explosiones se intensificaron. Shen-mei exigió saber qué pasaba y justo en ese momento entró Loulan. Como una furia celestial, les gritó a todos por haber perdido el pudor, por ignorar a sus propios hijos y por haberse convertido en bestias. Cuando una de las mujeres intentó huir, Loulan le dio una bofetada despiadada. Ya era demasiado tarde. Loulan abrió con cuidado el closet donde siempre encerraban a Suirei y la sacó con ternura. Le pidió perdón por llegar tarde. Shishou, al ver la escena, comprendió la verdad. Loulan siempre había protegido a Suirei en silencio. Shen-mei la había torturado durante años y él, en su cobardía, nunca hizo nada. Loulan, firme como una líder, miró a su padre y le pidió que, por primera vez, asumiera las consecuencias y lo instó a hacer honor a su linaje. Eran zorros legendarios y como tales darían un espectáculo final para redimirse. Shishou, temblando, encontró en su hija el valor que le había faltado durante toda su vida. Y en medio de este drama, una explosión mayor sacudió la fortaleza. Al salir al balcón, vieron una avalancha sepultar su arsenal. Loulan, sin miedo, informó a su madre que se habían quedado sin pólvora. El ejército imperial ya estaba frente a ellos. No había marcha atrás. Era momento de rendirse. Loulan repitió su pedido a su padre, que asumiera su responsabilidad. Mientras tanto, el príncipe Suigetsu, vestido con una armadura que le quedaba, oh por Dios, impresionante, bastante bien, encabezaba el ejército. Su aparición sorprendió a todos, especialmente a Lijaku, que no entendía por qué un eunuco que administraba el palacio interior estaba liderando un ejército. Pero si el plan era de uno de los estrategas más excéntricos del imperio, y como siempre, funcionaba. La batalla fue rápida. Los guardias del clan Shi no eran rival para soldados entrenados. Jinshi, con compasión, ordenó que no mataran a quienes se rindieran. Cuando quiso entrar a la fortaleza, Lijaku trató de detenerlo diciendo que las personas saldrían por sí solas, pero Jinshi insistió. Alguien importante estaba atrapado y no era cualquier persona. Se trataba de la hija del gran comandante Khan, una figura política clave. Mao Mao, encerrada en una habitación con niños muertos por veneno, se asomó al balcón. Cuando vio al guerrero que se abría paso entre la nieve y los escombros, no podía creerlo. Jinshi estaba allí, pero eso no era posible, ¿verdad? Aún asustada, solo deseaba que quien entrara a la habitación pudiera escucharla y que entendiera que ella era una víctima, no una traidora. Entonces la puerta se abrió y allí estaba Jinshi, en carne y hueso y en una brillante armadura que lo hacía lucir mucho más apuesto y varonil. Ambos quedaron en shock. Mao Mao, con la ropa manchada de sangre, se acercó y le pidió protección. Jinshi se alarmó, temiendo que estuviera herida, pero ella le explicó que la sangre no era suya, sino de serpientes. Aún así, Jinshi se preocupó más, y eso para Mao Mao fue maravilloso. Así que, conmovida en sus pensamientos, confesó que lo había extrañado. Cuando él intentó acariciar su cuello lleno de moretones para preguntarle qué le había pasado, un soldado interrumpió, diciéndole príncipe heredero. Jinshi respondió irritado que ya no lo era, pues ahora el heredero legítimo era el hijo de la concubina Gyokuyo. En ese instante, Mao Mao ató todos los cabos. Jinshi era el príncipe todo este tiempo. Solo le dijo, medio en broma, que era más joven de lo que aparentaba, con un tono que casi lo hace enrojecer. Jinshi, un poco frustrado porque quería revelarle su verdad él mismo, se despidió para apresar al traidor. Encargó la zona a Lijaku, y este, al hablar con Mao Mao, quedó pasmado cuando ella confirmó que sí era la misma chica del palacio y que efectivamente estaba secuestrada. Lijaku no podía creer que le había estado pidiendo ayuda a la hija del gran comandante sin saberlo. Ella le pidió que no lo llamara por su nombre, sino que le dijera simplemente el vejestorio, aunque la novela le dijo algo peor. Lijaku le informó que su padre estaba lastimado y que se había caído del carruaje. Luego preguntó por los cuerpos en la cama. Mao Mao le explicó con dolor que eran niños envenenados. Él respondió con un nudo en la garganta que eso había sido mejor, de otro modo los habrían ejecutado. Ella le preguntó si podían dejarlos con sus madres, pero él dijo que no. Sin embargo, se comprometió a darles una sepultura, algo impensable para traidores, y eso dejó a Mao Mao sin palabras. Antes de irse, Lijaku hizo sonar su silbato
rato para alertar a los soldados de que el objetivo estaba asegurado. Mao Mao, aún afectada, recordó las últimas palabras de Shisui y con determinación juró cumplir la promesa que le había hecho. Y hasta aquí, amigos, se quedó bien bueno. En la historia es lo más interesante. Cuéntenme ustedes, ¿qué les pareció? Lihaku, Basen, Riku-san y Jinshi en armadura. Gracias a todos por ver el resumen y nos vemos en otro spoiler. Es mi peor castigo, pero Mao Mao, juro que lo sabrás, porque un día tú también caes.